Bienvenidos a nuestro programa número 205 de Aprendiendo a Pensar. Como sabéis, estamos rescatando partidas antiguas de años 1800, 700, 500. El programa de ayer era de 1590 en Roma. Veremos todavía durante esta semana, concretamente dentro de 2 días, veremos una partida de 1400, concretamente de un jugador español, Ramírez de Lucena, así que no os perdáis ese día porque va a ser una partida fantástica, de las más antiguas que podemos rescatar en ajedrez, de cuando entró el ajedrez de aquí en Europa a través de los árabes en España e Italia, que fueron los países pues donde incluso celebraban match entre ellos y jugadores invitados. Alfonso X traía a jugadores invitados de Italia para que jugara con los mejores jugadores españoles. De hecho, Lucena era un embajador de aquí de España, así que había esa rivalidad entre España e Italia. Pero hoy nos vamos a desviar un poquito y nos vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo, a 1788, concretamente en Londres, y vamos a ver una magnífica partida de Cutter contra von Bruel. Él jugó el gambito de rey, que sabéis que el gambito de rey lo hemos visto en otros programas, es una de las aperturas más agresivas que hay en ajedrez y pues dando honor al estilo de juego romántico que había en aquella época, pues se decidió por esta apertura. Es una partida brillante, dura 34 jugadas, en la que el jugador de negras no tiene ni un respiro para su rey, así que no os perdáis esta partida de ajedrez antiguo que estamos dedicando en esta semana especial en Aprendiendo a Pensar. Bien, pues queremos fijarnos bien en el juego de las piezas blancas. Vamos a iniciar la apertura de manera rápida porque la hemos visto en otros programas. Concretamente F4 es el conocido como gambito de rey. Nos dejamos comer un peón en la apertura para desarrollar rápidamente nuestras piezas, para evitar que mientras el rival está comiéndolo tampoco desarrolle él sus piezas y para que nos ceda el centro, ¿verdad? Así que es una jugada arriesgada desde luego, F4, pero para un jugador que se la prepare bien, pues puede tener bastante veneno, sobre todo si las negras lo aceptan. Este fue el caso, las negras lo aceptaron y las blancas desarrollaron el caballo, evitando que la dama salte a H4, importante primero desarrollar ese caballo, hasta aquí todo conocido, y las negras eligieron la variante más incisiva, la más agresiva también, estaban jugando de tú a tú, prefirieron defender el peón, que no es precisamente por materialismo, para que las blancas no recuperen, sino para que le cueste desarrollar una pieza, porque ahora el alfil no tendría la misma facilidad aquí que en esta posición, y además el peón no solamente es para defender a su compañero, sino para poder continuar atacando, eliminar a este caballo que es el que impide que la dama entre y poner a las blancas en serios problemas. Así que una jugada muy agresiva también, por eso la hemos traído aquí esta partida, porque los dos jugadores jugaron sin complejo. H4, muy interesante, H4 porque es verdad que permite G4, pero ahora si os fijáis, cuando el caballo se vaya, la dama ya no puede acceder a la casilla H4 para dar jaque, porque ya está la torre, está ocupada. Así que los dos peones quedarían ahí un poco pues sin saber qué hacer. Eso fue lo que pasó, el peón se llegó a G4 y el caballo saltó a G5 con ayuda de ese peón. Así que ambos jugadores pues jugando muy agresivos, ajedrez romántico. Si os fijáis, ya ni las blancas van a poder enrocar, o no tienen condiciones para enrocar, de manera enroque largo sí podrían, pero no están por la labor de momento. Y las negras igual, han movido estos peones, así que no parece que vayan a enrocar corto, no tendría sentido, y tampoco están por la labor de enrocar largo. Todas las piezas continúan en sus casillas iniciales. Pues bien, continuó la partida, las negras expulsaron a ese caballo que, si os fijáis, ya no tiene casilla, no puede regresar a F3, no puede regresar a H3, en H7 se perdería, en E6 se perdería, en F7 se perdería. Podemos decir entonces que es que las blancas tenían poco nivel, este jugador Cutter perdió el caballo porque no tenía nivel para jugar al ajedrez y por lo tanto, ¿por qué traemos esta partida a este programa en el que hemos visto verdaderas maravillas de partida? Pues no, porque ya sabemos que cuando jugó H4, ya sabía Cutter que en caso de que le avanzaran iba a colocarlo aquí, y ya sabía Cutter que el caballo lo iba a perder, pero queriendo intencionadamente contra F7, dando un doble, obligando a que el rey tome el caballo, salga afuera y sea más fácil para poder atacarlo, como realmente luego ocurrió. Así que rey por F7, todo premeditado, todo preparado de antemano, y dama por G4, fijaros cómo rondando ya
las cercanías del rey, que se encuentra pues bastante incómodo ahí en el centro del tablero. Caballo F6 atacando a la dama, y la dama continúa cosechando todos estos peones negros que dijimos que se habían quedado ahí en el limbo. Después de dama por F4, D6 para desarrollar piezas, el alfil que estaba ahí encerrado, pero continúa el acoso, el asedio a ese rey en el centro, de momento entre alfil y dama. Tendrán que venir más piezas para ayudar, pero de momento es jaque, así que las negras se cubren. Pero ¿qué ocurre con cubrirse con alfil? De que después del cambio traemos el rey aún todavía más al centro y es todavía más fácil de atacar. Es cierto que los cambios de piezas suelen favorecer al jugador que se está defendiendo, porque ahora tenemos un alfil menos para poder atacar, pero como contrapartida el rey pues se encuentra más expuesto todavía, más cerca del territorio blanco. Las blancas enrocaron, no por proteger al rey, sino porque si os fijáis la torre aquí no hacía nada, pero al enrocar ayuda a la dama para controlar todavía más la columna F, que la torre también colabore, ya que no tenemos el alfil, también que la torre colabore en el ataque al rey. Caballo D7, jugaron las negras, y D4, aquí estamos dando salida al alfil, pero además el peón también es un jugador o una pieza muy agresiva que pretende llegar a D5 dando jaque, así que de momento todo muy activo, mientras que las piezas negras defendiéndose, eso sí, con una pieza de más, el caballo que sacrificaron las blancas, pero después incluso se han recuperado peones, así que la pérdida no ha sido tan grande y podemos decir que las blancas han salido airosas de la apertura, les ha salido bastante bien este gambito de rey. El rey intenta huir hacia E7, pero continúa ahora el peón avanzando. La idea de subir el peón no es solamente atacar un caballo o algo así, la idea es que este peón nos molesta, queremos quitarlo para que la torre, tanto la de F como la de A, puedan venir a atacar al rey, y como nos molesta lo que hacemos es cambiarlo por el peón de D6. Así que subió, las negras tomaron, ahora el que nos molesta es el de E5, no podemos tomar con dama evidentemente porque está el caballo, así que tenemos que tomar con el peón de E5 amenazando al caballo, pero fijaros cómo el caballo no puede irse porque vendría mate en tan solo un movimiento. Si os fijáis, gracias a la batería, esto llamamos batería, cuando colocamos dama, una torre o incluso las dos torres, pues daríamos mate en tan solo una jugada, porque el rey no tendría escapatoria precisamente por ese peón humilde que ha llegado a la casilla E5 como un héroe. Así que después de esta jugada, las negras se dan cuenta que no pueden quitar el caballo y que lo van a perder. Si lo van a perder, se va a abrir una columna más contra el rey negro, que no obtiene ningún alivio, no obtiene descanso. Jugó alfil G7, tomaron con jaque, evidentemente, y le sustituyó el otro caballo. Ya si os fijáis, las blancas van ganando material, aunque sea simplemente un peón, pero ya han recuperado el caballo que perdieron, mientras que su rey está relativamente seguro, pero el rey negro se encuentra bastante expuesto. Hace falta traer más efectivo y ahora viene el caballo, y sobre todo, como se han abierto columnas, las blancas lo que quieren es desarrollar la otra torre. Así que es una partida muy instructiva de ataque directo a un rey que no enroca. A5, una jugada que pues ya podemos decir que es desesperada. Parece que pretende desarrollar la torre de una manera atípica totalmente para taponar las heridas que están causando, por donde se está desangrando el rey negro. Así que una jugada curiosa, podemos decir, creativa, pero que no va a ser suficiente. Alfil E3 jugaron las negras, torre E8 jugaron las blancas y torre E8 jugaron las negras, y el caballo se aproxima también peligrosamente a las inmediaciones del rey. El rey intenta huir hacia el otro lado, pero el caballo está haciendo estragos, ayudado con la dama, dando un doble a ambas piezas y ya también impidiendo la idea original de la jugada A5. Así que caballo C7, la torre, como va a ser perdida, prefiere eliminar a uno de los posibles piezas que podría atacar al rey. Las blancas tomaron en A8 y las negras regresaron con la torre a E7. Otro jaque, fijaros que pocas piezas le quedan a las blancas ya para rematar, pero van a ser suficientes. Jaque en D3, dama por D3, C por D3, y si os fijáis, podemos decir que se ha extinguido el ataque, pero si contamos
las blancas van ganando por una calidad, es decir, las blancas tienen un caballo, las negras también, las blancas una torre, las negras también, pero si os fijáis hay una torre blanca a cambio de un alfil, incluso 2 peones más que las negras, con lo cual van ganando una calidad, que es lo que llamamos torre contra alfil o torre contra caballo, llamamos calidad, más 2 peones. ¿Y todo eso por qué ha ocurrido? Si os fijáis, las blancas empezaron sacrificando un caballo, perdiéndolo, pero luego han cosechado no solamente el caballo, sino mucho más. Eso suele ser muy habitual en los sacrificios que hacemos, que son buenos, evidentemente, hay sacrificios buenos y sacrificios malos. El gran Mijaíl Tal, ex campeón mundial, el mago de Riga, él decía sobre sí mismo, decía, hay dos tipos de sacrificios, los sacrificios buenos y los míos, decía, ¿no? Porque sus sacrificios eran muy curiosos, normalmente eran malos, pero confundían al rival. Y eso es lo que ha ocurrido aquí, las blancas han sacrificado, pero han terminado rescatando o cosechando mucho más de lo que han perdido. Y vamos a ver cómo muy rápido, de manera muy técnica, pues se consigue afianzar pues la ventaja. La torre sale, el alfil captura este peón, que desde luego no le importa demasiado a las blancas porque continúan atacando al alfil de 4 jaque, rey H1, la torre ataca al caballo de A8, pero las blancas hacen lo mismo, lo propio con el caballo del centro. Las negras prefieren defenderlo y las blancas toman un peón más, siguen cosechando todo lo posible. Caballo E3 atacando a la torre y fijaros cómo el rey todavía, después de tanto como ha sufrido, todavía recibe un jaque más y tiene que seguir huyendo. Ahora se incorpora la otra torre, de manera peligrosa también para seguir atacando al rey. Caballo G4 jugaron las negras, por un intento de evitar que este rey escape, a ver si la torre pudiera llegar en algún momento a la casilla, aunque es imposible, pero llegar a la primera fila, y si os fijáis sería mate, ¿no? Entre el peón y el caballo pues sería mate, pero eso no va a ocurrir, porque después de, como hemos dicho, caballo G4, llegó caballo C7, caballo F2 jaque, rey H2, caballo G4 jaque. Las negras evidentemente se conforman con las tablas, pero las blancas no repiten movimientos, sino que juegan rey G3 y ya no hay más jaque, tan solo el del alfil, pero perderían este caballo. Eso fue lo que ocurrió, y si os fijáis, ante tal cosecha que han tenido ya las blancas, las negras terminaron abandonando. Fijaros qué posición más desesperada, aunque las negras siguieran tomando algún peón más, la ventaja es abismal. Podrían recibir jaque, podrían recibir jaque con la torre, podrían atacar con la otra, así que ante tal desesperación, las negras prefirieron no seguir siendo humilladas y inclinaron su rey ante este enorme jugador inglés en Londres, 1788. Bien, pues este ha sido nuestro programa número 205 de Aprendiendo a Pensar, como siempre aquí a la misma hora en Doñana Televisión, trayendo este programa educativo que hace que pues, a todos los aficionados y los que no lo sois tanto, pues podáis iniciaros un poquito en el ajedrez. Como sabéis, no es un programa que demos clase de ajedrez, pero sí enseñamos partidas históricas, ¿eh? En esta semana especial estamos dedicando a partidas antiguas, de 1600, de 1500, la que vimos ayer, de 1590 en Roma, y la que veremos mañana, o quizá pasado mañana, pero durante esta semana de homenaje especial a partidas antiguas, veremos una de 1470, de un jugador español, de Lucena, así que os invito a todos aquí, porque es el primer ajedrez que se jugó en España, llegó a través de los árabes, entró en España y en Italia, los primeros países de Europa donde se empezó a jugar, y vamos a ver esas primeras partidas que se celebraron aquí en España entre los mejores jugadores, en este caso Lucena. Así que no os perdáis, nos vemos aquí mañana a la misma hora en el programa de Aprendiendo a Pensar. Nos vemos.